Pues muchísimas gracias, profesora Sandra Sandoval, por la oportunidad de compartir algunos de los trabajos que he venido realizando y particularmente por la sesión de hoy, que está dedicada a este punto de intersección entre la historia y la enseñanza de las ciencias. Mi formación es en el campo de la historia, he trabajado siempre en el terreno de la historia de la química, he trabajado también en la historia de la toxicología, de los venenos, la historia de la ciencia en las aulas y siempre me ha interesado el uso de la historia en la enseñanza, pero siempre he sido consciente que ese trabajo es una empresa que debe realizarse por grupos pluridisciplinares. Entiendo que mi trabajo histórico puede aportar algunas ideas, puede aportar algunas contribuciones, pero requiere el trabajo de personas como la profesora Sandoval o como las personas que asisten a este evento o las que estuvieron ayer, que trabajan en el campo de la didáctica y personas que están impartiendo clases, que están en la trinchera, en la enseñanza, y personas que también se están formando para trabajar en ese tema. Es, por lo tanto, un área donde precisamos la colaboración de un grupo amplio que debe formar unos materiales de trabajo y luego deben ser aplicados en diversos contextos. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer en esta sesión es presentar una de las partes de ese trabajo conjunto, que es la parte histórica. Voy a presentar los trabajos que hacemos en mi centro, que es este. El centro es un instituto de historia de la ciencia, un instituto ahora interuniversitario, donde trabajamos en la investigación, en los estudios históricos y sociales sobre la ciencia. Nuestro objetivo es ofrecer una mirada alternativa, crítica, desde las humanidades, sobre la ciencia, la medicina, la tecnología. Y una de las áreas de trabajo que tenemos es precisamente el uso de la historia de la ciencia en la enseñanza. Y realizamos diversas actividades. Ayer comentaba algunas. Tenemos enseñanza de historia en los grados de química, el grado de biología, en el grado de medicina, en farmacia. Tenemos también enseñanza de posgrado en los másteres de formación del profesorado. Impartimos clases de historia de la ciencia. También tenemos un máster propio de historia de la ciencia que se puede cursar online. Ahora luego quizás lo comentaré. También tenemos un curso abierto de historia de la ciencia que presenta muchos de los temas que voy a comentar ahora de forma breve y que se puede cursar de manera gratuita desde cualquier lugar del mundo. Luego también lo comentaré. Y luego hacemos también unas matinales, que va a ser casi el objetivo donde más me voy a centrar para poner ejemplos del tipo de colaboraciones que proponemos. Estas matinales se realizan los viernes por la tarde y los sábados por la mañana, normalmente en el mes de marzo. También los hemos echado otras veces en noviembre, pero bueno, generalmente vamos al mes de marzo, antes de unas fiestas que tenemos en mi zona, un poco para prepararnos, ¿no?, antes de que empiezan las fiestas, que duran bastante. Y bueno, pues esa actividad consiste en reunir a personas que trabajan del campo de la historia o de los estudios sociales sobre la ciencia. Juntamos otra persona que trabaja en el campo de la didáctica y juntamos allí en esa sala hasta unas 60 personas que trabajan en investigación en didáctica, que trabajan en la formación del profesorado y a estudiantes que están formándose en el máster de formación del profesorado. Cada año hacemos un tema, elegimos un tema que sea puente entre las disciplinas y esto es lo que nos sirve para hacer estas reuniones. Yo lo que voy a hacer ahora en la presentación, voy a hacer una pequeña introducción histórica, al ser historiador pues casi obligado, acerca de estas relaciones entre historia y enseñanza de las ciencias, y en la segunda parte me voy a centrar en esta cuestión de las matinales, los ejemplos de las matinales que hacemos, y a partir de estos ejemplos veremos casos de uso de la historia en la enseñanza. Por supuesto, en cualquier momento
se me puede interrumpir, podemos desarrollar alguno de los puntos, podemos centrarnos en un apartado, saltar uno porque no resulta interesante, porque el tema es tan amplio, hay tantas cuestiones que resulta imposible el poder abordarlas ni siquiera de manera representativa en una conferencia. Pero, bueno, sí que podemos intentar establecer como un diálogo y ir de esa manera ir comentando las experiencias que hayan tenido de uso de la historia, también me gustaría saber su opinión acerca de los proyectos que tenemos, qué les parece, ¿no? Y bueno, podemos establecer un primer diálogo que puede luego continuar, pues como continúan estas cuestiones a través de reuniones posteriores, a través del email y, bueno, quizás pues proyectos que podemos desarrollar más adelante. Ojalá pueda ser así. El esquema, por lo tanto, empieza por esta historia de la enseñanza, de la historia de la enseñanza de las ciencias. Lo primero que hay que decir es que es inevitable la presencia de la historia cuando se enseña ciencia. Desde el momento que hay enseñanza de las ciencias, desde el momento que hay ciencia, tenemos historia de la ciencia. Esto ocurre en todos los campos, también en el campo de la química. Siempre que tenemos una disciplina que se enseña, se enseñan muchos contenidos que pueden ser de matemáticas, de conceptos, que pueden ser datos, pero también se transmite una imagen de los grandes hitos de esa disciplina, del momento de creación de la misma, de los grandes personajes, de los grandes experimentos, de las grandes instituciones. Eso se transmite a través de la enseñanza de la disciplina, de cualquier disciplina científica, en general de cualquier disciplina académica. Sea esta enseñanza consciente o no, muchas veces es inconsciente. Se transmiten en las clases a través de anécdotas, a través de fábulas, a través de narraciones que se aparecen en los libros, en las introducciones. Pero inevitablemente una persona cuando sigue una carrera académica, en ciencias, en química, al final acaba teniendo una cierta concepción de la historia de esa disciplina. Y esa concepción es importante porque crea un sentimiento de pertenencia a un determinado grupo, a un grupo que tiene unos orígenes, que tiene unas formas de comportarse, que tiene unas formas, unos objetivos. Y esto a veces se transmite a través de estas narraciones históricas. Bien, encontramos este tipo de narraciones en los manuales del siglo XVIII, los primeros manuales de química del siglo XVIII. Aquí tenemos un manual que publicó un autor de finales del XVIII y si nos vamos al primer capítulo, aquí tenemos la definición de la química, el objetivo de la química, la utilidad y el segundo capítulo que está señalado ahí es la historia de la química. Son de la página 26 a la 44. Es decir, una introducción histórica muy larga. Era muy habitual en esa época que los textos tuvieran largas introducciones históricas. Aquí vemos otro de los grandes libros de química de principios del siglo XIX, en este caso en inglés, y tiene otra larga discusión sobre los orígenes de la química. Aquí vemos este otro libro, que es uno de los primeros libros que se publicó en España de química. Es un libro escrito para el Laboratorio Real de Madrid. Y de nuevo encontramos un capítulo dedicado a la historia, muy largo. Bien, algunas de estos capítulos acabaron evolucionando en forma de libros. En los años 30, 40 del siglo XIX empezaron a publicarse grandes tratados de historia de la química. Los dos más famosos de esa época es la historia de la química de Thomson, el profesor de química que he comentado antes, y el otro, la Geschichte der Chemie de Hermann Kopp, la historia de la química de Kopp, es considerado habitualmente como el punto de partida de las grandes narraciones en historia de la química. Es un libro en 4 volúmenes, muy extenso, donde se cuenta toda la historia de la química desde la alquimia. Es decir, que ya en el siglo XIX había manuales de historia de la química, ya se utilizaba la historia de la química en las aulas, ya se utilizaban, por ejemplo, biografías. Este es un libro de Hoefer, ¿no? Es un autor francés que escribió muchos textos relacionados con la historia de la ciencia y, por ejemplo, una de las cosas que él hacía ya era el uso de las biografías para enseñar la ciencia. Utilizaba las biografías de grandes personajes para enseñar aspectos de la ciencia. Bien, esto siguió a lo largo del siglo XX.
con grandes proyectos. Este es uno de los más famosos que se desarrolló en la Universidad de Harvard a mediados del siglo XX y que dio lugar a muchos estudios, muchas propuestas de utilizar la historia en la enseñanza. En este caso se trataba de formar a personas que no iban destinadas a carreras científicas. Se trataba de formar a ciudadanos en ciencia. Y para ello se pensaba que la historia podía ser un buen recurso porque permitía acercar de una manera muy rápida a personas sin una formación científica previa los conceptos más importantes de la historia. Y bueno, pues este proyecto fue muy importante también y ha llegado hasta la actualidad. Pues aquí vemos ejemplos de libros que han tenido mucho, que son resúmenes de la historia de la ciencia. La historia de la ciencia cuenta con revistas, hay revistas muy importantes donde se publican una gran cantidad de investigaciones. Ahí tenemos la revista Ambis, por ejemplo, es la más importante en el campo de la historia de la química. Bien, y volvemos otra vez a nuestro instituto. Nuestro instituto, ya digo, desarrolla toda esa serie de investigaciones. Ahí tenemos la página del centro, donde tenemos actividades de divulgación y este máster interuniversitario, tenemos un doctorado y también estos cursos donde se aplica la historia a la enseñanza de las ciencias. Seguimos pues, los textos de los autores que han trabajado sobre estas cuestiones. El más famoso sigue siendo este autor Matthews, ¿no? que desde los años 80 viene publicando sobre esta cuestión y dirige una de las revistas más importantes, Science and Education, que está dedicada precisamente a esta conexión entre la historia y la enseñanza de las ciencias. Y tenemos publicaciones constantes de experiencias, de proyectos dentro de esta revista que todavía sigue publicándose periódicamente. Bien, dentro de nuestros cursos tratamos de ampliar esos usos de la historia de la ciencia más allá de los usos tradicionales. Y el otro día en el curso que estoy impartiendo en el seminario que impartía el pasado fin de semana, pues hablábamos de estos grupos de posibles usos de la historia en la enseñanza. Dependiendo qué tipo de historia, dependiendo qué tipo de enseñanza, pues tenemos una variedad de posibles usos. El primero sería motivar y humanizar. Se trata de complementar la formación humanística, se trata de ofrecer un conocimiento significativo más allá de las fórmulas, más allá de las leyes. Se trata también de conectar las disciplinas que se presentan aisladas en conexión con otras disciplinas. La historia nos cuenta las interconexiones entre las disciplinas, cómo se han formado, cómo se ha ido cambiando. Y también nos presenta la ciencia como una actividad próxima, como una actividad que se realiza en contextos determinados. También sirve para aclarar conceptos científicos. El otro día también lo veíamos. Permite pensar cómo se han desarrollado ciertos conceptos, la dificultad que ha habido para alcanzarlos, los problemas o las ideas que han tenido que eliminarse, las opciones que se han tomado en un sentido o en otro. Por lo tanto, nos permite pensar históricamente las diversas formas de abordar un problema y de ese modo, el modo de abordar actual, el modo de abordar que ha quedado consolidado, puede ser estudiado de una manera con más precisa, o al menos con más matices. Otra de las cuestiones que permite la historia es presentar la ciencia en acción. Permite presentar cómo funciona la ciencia, permite presentar el desarrollo de la ciencia en acción, no los resultados finales de la ciencia, sino el proceso por el cual se llega a producir la ciencia. Pues cómo Newton llegó a la teoría de la gravitación, cómo Lavoisier llegó a sus ideas sobre el oxígeno. No tanto los resultados, sino el proceso a través del cual se llega. Y, por lo tanto, esto nos permite hablar sobre los métodos de trabajo de la ciencia, sobre esa diversidad de métodos, sobre la relación entre la teoría y la práctica, sobre cómo se establecen, cómo se obtienen datos experimentales en un laboratorio. Y otra cuestión importante que creo que nosotros utilizamos bastante es el contacto con los textos clásicos. Las personas que estudian una carrera científica, al contrario de lo que ocurre con personas de otras carreras, raramente entran en contacto con los textos de las personas que a lo largo de la historia han ido produciendo esos conocimientos. Es habitual que una persona que hace la carrera de químicas acabe esa carrera sin haber leído textos originales de Lavoisier.
o de textos originales de Mendeleev. Bien, esto no ocurre en las carreras humanísticas y, por lo tanto, la historia permite acercar estos textos, leer a los clásicos, leerlos críticamente y nos permite, de alguna manera, tener una visión sobre cómo se han ido produciendo esos textos, qué retórica hay, cómo se justifican, ¿no? cómo se fundamentan los artículos científicos donde se presentan los grandes hitos de una disciplina. Bien, el cuarto aspecto que permite la historia es conectar la ciencia, la tecnología con la sociedad. Muchas veces cuando se presentan los conocimientos disciplinares, se presentan las leyes, se presentan los resultados, se presentan los conceptos, pero no se establecen las conexiones de esos conceptos, de esas ideas, de esos trabajos con la sociedad en la que surgieron y con la sociedad actual en la que interactúan. Eso hace que la historia nos permita establecer esas relaciones ciencia, tecnología, sociedad, medio ambiente, que nos permite situar los conocimientos científicos de una manera mucho más situada en el espacio y en el tiempo, nos permite pensarlos críticamente, nos permite también formar a personas que han de decidir sobre aspectos de ciencia y tecnología, que tienen que tomar decisiones en sociedades democráticas, nos permite conectarlo con el entorno más inmediato, nos permite también, como veremos luego, abordar las cuestiones de ciencia y género y también nos acerca a las cuestiones relacionadas con la ética, ¿no? Con las cuestiones éticas asociadas con la ciencia, la medicina, la tecnología. Finalmente, el quinto punto, que es el que utilicé ayer, sobre todo en la conferencia que di sobre Mendeleev y que volveré a utilizar luego en el seminario de este fin de semana, es la aproximación de la historia de la enseñanza de las ciencias. La historia de la enseñanza de las ciencias permite pensar aspectos actuales de cómo se enseña la ciencia. Permite, a través de la historia de los métodos de enseñanza, de los espacios, de los materiales, de los instrumentos, se puede reflexionar acerca de cómo se enseña la ciencia en la actualidad. Bien, la historia de la ciencia también permite desarrollar una serie de destrezas, habilidades, actitudes, valores, como la lectura de textos científicos, permite buscar información fiable en ciencia, es algo que muchas veces con la llegada de Internet, ¿no? Que ha ampliado tanto el campo de búsqueda, pues es una gran dificultad, porque hay tal cantidad de información disponible, pero no está jerarquizada y esto hace que se usen fuentes que no son fiables. También permite trabajar la redacción de textos científicos, la presentación pública de resultados y valores relacionados con el trabajo científico. Bien, voy ahora, después de esta presentación muy amplia y demasiado abstracta, voy a ir ahora a casos concretos y ahí podremos ver ya ejemplos de los proyectos que hacemos en nuestro centro. Uno de ellos aparece aquí, es este que pone MOOC en uno de los lados, y es un curso que es un curso online de historia de la ciencia que está pensado particularmente para personas que no pueden cursar presencialmente ese tipo de cursos. Está pensado para una introducción rápida a la historia de la ciencia, las grandes cuestiones, de una manera muy rápida, con presentaciones muy innovadoras, pero en un plazo muy corto de tiempo. El curso está organizado en 10 bloques, cada uno aborda una cuestión y dentro de esos 10 bloques tenemos 5 píldoras, cada una de ellas de 5 minutos. De manera que en 5 minutos las personas que siguen este curso, ya digo, es online, se puede cursar de manera gratuita y hay unos materiales asociados con él, pues pueden tener, por ejemplo, una introducción general a la medicina de Galeno, ¿no? Es un médico de la antigüedad que fue médico de gladiadores y se transformó en unos grandes médicos del pasado. Se trata de intervenciones muy cortas, 5 minutos, muchas imágenes, ideas que son las más importantes y en 5 minutos se puede llegar a presentar esta cuestión. Este tipo de material los utilizamos en muchos lugares, en muchos espacios también formativos como complementos. A veces utilizamos estos vídeos para que se vean antes de las clases y se puedan trabajar ya algunos conceptos ya en el momento de comenzar la clase, porque ya tenemos comentado ese tema sin necesidad de tener que repetirlo. Bien,
Voy ahora a las matinales. Voy a comentaros ahora las matinales de ciencia y género, perdón, de historia de la ciencia, que cada una ha tenido un tema particular y la primera, pues acabo de hacer ya un spoiler, era ciencia y género. Cada una de las matinales estaba centrada en una cuestión. La primera, esta primera matinal, que iniciamos en 2016, estuvo dedicada a las relaciones entre ciencia y género. Es un tema en el que se ha investigado mucho desde los años 70 en historia de la ciencia y que además tiene una gran aplicación en el campo de la didáctica. Ahí tuvimos a un grupo de personas que habían hecho proyectos en este sentido, tanto historiadoras que habían trabajado la presencia de las mujeres en la actividad científica en el pasado, como proyectos de didáctica que trataban de recuperar la presencia de mujeres en libros de texto o la presencia de mujeres en las narraciones, ¿no? en las aulas. Estos trabajos abordaron diversos aspectos, ¿no? El primero es el más trabajado, es la invisibilidad de las mujeres en la ciencia, la necesidad de rescatar un número importante de biografías de mujeres que han trabajado a lo largo de la historia en la ciencia y que habitualmente no aparecen en los manuales. Desde los años 70 hay muchos grupos de investigación que están dedicados precisamente a hacer esta labor. Podéis encontrar una gran cantidad de material ya en Internet de bastante calidad, personas que trabajan habitualmente en recuperar estas biografías y tenemos ya una gran cantidad de información. Esta información permite pues, trabajar toda una serie de cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos la cuestión de la invisibilidad de las mujeres en los manuales de ciencia. Hay muchos trabajos que muestran que a pesar de las contribuciones importantes de mujeres en campos como química, muchos manuales de química apenas aparecen. También tenemos la cuestión del efecto Matilde, estudiado por Margaret Rossiter, que es una de las grandes historiadoras desde el campo, que es un efecto, un proceso social, ¿no? Que lo que indicaba con él Margaret Rossiter es la diferente valoración que tenían las mujeres en los trabajos de ciencia. El efecto Matilde lo que dice es que a igualdad de aportaciones se valora más el trabajo de los hombres que el trabajo de las mujeres y eso repercute en una menor representación de mujeres en los premios que se otorgan en ciencia, por ejemplo, los premios Nobel. La otra cuestión también interesante es que se ha trabajado mucho en la invisibilidad de los espacios femeninos. Por ejemplo, en el siglo XVIII, gran parte de la ciencia se desarrollaba en los salones, que eran espacios que eran, en muchos casos, dirigidos por mujeres. Sin embargo, estos espacios, cuando se presentan, cuando se señala la historia de la ciencia en el siglo XVIII, a veces estos espacios no suelen aparecer, ¿no? Porque surgen también esa marginalidad que está asociada con el trabajo de las mujeres. El segundo... la segunda lista de cuestiones que se han investigado, quizás está con menos, pero hay mucha investigación, son los impedimentos que a lo largo de la historia han impedido a las mujeres acceder a trabajo científico, a pesar de lo cual muchas mujeres lo han hecho. Históricamente ha habido toda una serie de impedimentos que han hecho difícil la llegada de las mujeres a la ciencia y, sin embargo, a pesar de ello, ha habido muchas de ellas que lo han conseguido. Eso se ha estudiado tanto de los impedimentos culturales como los impedimentos de carácter legal, ¿no? Porque muchas veces valoraciones, los impedimentos legales son fáciles de borrar. Por ejemplo, en las constituciones, la mayor parte de estados reconocen la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, es mucho más complicado eliminar esos factores culturales que hacen que muchas personas tengan interiorizada esa desigualdad. Y es muy difícil de eliminarla, a pesar de que, por ejemplo, en mi país ese comportamiento es considerado delictivo, ¿no? Bien, otra de las cuestiones también importantes es el tercer punto, quizás menos estudiado, que son los ingredientes machistas de la ciencia. La ciencia a veces se ha utilizado para justificación de la desigualdad. A veces hay aspectos ocultos de la ciencia que han incorporado ingredientes de esa ideología machista. Hay muchas cuestiones que incluyen, ¿no?, el hecho de que durante determinadas etapas
hayan sido mayoritariamente hombres las personas que han dirigido los grandes centros científicos, bueno, pues esto hace que hayan sesgos dentro del interior de la ciencia. Y esos sesgos están ocultos y son difíciles de detectar, ¿no? Bien, en esas clases trabajamos varios temas. Uno son textos de mujeres que a lo largo de la historia han reivindicado su papel en la ciencia. Uno de los primeros textos de química de toda la historia fue escrito por una mujer, es este manual de química del siglo XVII, y fue escrito por una autora que ya en ese momento escribió un texto en el que reivindicaba la igualdad entre hombres y mujeres. Las mentes no tienen sexo y si las mentes de las mujeres se cultivaran como la de los hombres y si se usara tanto tiempo y energía para instruir las mentes de aquellas, igualarían a la de estos, ¿no? Esto está en un libro de final del siglo XVII. Es decir, hay toda una tradición por parte de las mujeres que trabajaron en ciencia de reconocer esos impedimentos, esas dificultades y, por lo tanto, luchar contra ellas. Otro tipo de documento que utilizamos de carácter estadístico, sociológico, son las gráficas de tijeras que permiten reconstruir las carreras científicas. Estas gráficas de tijeras permiten ver estos impedimentos culturales, a veces se llaman techos de cristal, impedimentos que no están en la legislación, sino que son muchas veces invisibles y que hace que a lo largo de las carreras académicas, las carreras científicas, se produzca una progresiva marginalización de las mujeres en los puestos más importantes. En las carreras científicas en mi país, al principio de las carreras hay una gran cantidad de mujeres, en la mayor parte de las carreras científicas, incluyendo ahora medicina o farmacia, carreras que antes eran fundamentalmente masculinas, después sobre todo con la llegada de la democracia, después de la caída del régimen franquista, de la dictadura franquista, se abrieron a la entrada de mujeres y en estos momentos algunas de estas carreras son fundamentalmente cursadas por mujeres. Bien, en estas gráficas lo que se ve es el porcentaje de mujeres que existen al principio de las carreras, en el momento de obtener el graduado, después de obtener el doctorado, después las tesis, después de hacer un profesorado de ciencias o finalmente acceder al grado máximo de la escala del profesorado, que son las cátedras, que en España son las cátedras universitarias. Y si se observa, al principio tenemos porcentajes más altos de mujeres, hay un 60 frente a un 40, ¿no? Hay 60% de mujeres frente a un 40, pero cuando vamos avanzando en las carreras hay algún tipo de impedimento, hay algún tipo de filtro, hay un techo de cristal, ¿no? Que se puede estudiar, que se puede analizar, que provoca esta marginalización, ¿no?, de las mujeres, acabando al final con un porcentaje muy bajo en las carreras científicas, ¿no? Bien, con los estudiantes trabajamos este tema, discutimos las razones por las cuales persisten este tipo de gráficas de tijera, lo comparamos con varios países, en varios lugares donde esto ocurre, en lugares donde estas gráficas de tijera se han cerrado, o las gráficas que son más abiertas o gráficas más cerradas, ¿no? Porque esto es una función, lógicamente, de carácter cultural y depende mucho de los valores que tiene la sociedad en la cual está ocurriendo. Bien, no sé si este es el primer tema que quería presentar, ciencia y género. No sé si podríamos para hacer la sesión más dinámica, si quiere, podemos abrir un turno de preguntas sobre el tema ciencia y género y seguimos con los otros temas que voy a ir trabajando. ¿Sí? No sé, han trabajado que hemos elaborado, también fue en 2016, estuvo dedicado a los instrumentos científicos. Los instrumentos científicos son un ingrediente fundamental en la ciencia, pero es poco habitual que cuando se estudia una ciencia se dedique un apartado especial a cómo son estos instrumentos, qué validez tienen, cómo se calibran. Se hacen dentro de prácticas de laboratorio, pero no se hace una reflexión acerca de cuál es su naturaleza, ¿no? Y en la historia y la epistemología de la ciencia, en los últimos años ha habido mucha investigación en torno a la cultura material de la ciencia, en torno a los espacios de ciencia, en torno a los laboratorios, en torno a los instrumentos científicos. Cómo un instrumento acaba siendo un instrumento fiable para ser utilizado, cómo circula por diversos ámbitos, cómo puede calibrarse, cómo puede reproducirse un experimento. Toda esta serie de cuestiones han sido muy investigadas en los últimos años. Y también tenemos investigaciones didácticas muy importantes.
Una de ellas es la de Michael Matthews, el autor que señalaba antes, sobre el péndulo. Es un gran proyecto internacional que ha desarrollado en las últimas décadas Matthews, que se basa en los experimentos del péndulo de Galileo. Se trata de reproducir estos experimentos. Son experimentos muy sencillos porque un péndulo se construye de manera muy sencilla, ¿no? Con un objeto pesado y un hilo, ¿no? Y ya con eso tenemos un péndulo. Bueno, pues Matthews ha hecho investigaciones trasladando, ¿no?, estos experimentos al aula y ha realizado experiencias en más de 20 países, ha publicado sus resultados en forma de libros, en artículos, y ha llevado este tipo de propuesta didáctica, utilizar este pequeño experimento, a países tan diferentes como Japón, Portugal, España, y ahí ha comprobado cómo funcionaban en diversos niveles educativos, ¿no? Es una experiencia de investigación didáctica muy, muy interesante. Bien, en los resultados de ese trabajo, pues ha llegado a la conclusión de que con ese tipo de experiencia didáctica se puede trabajar el conocimiento científico básico, las leyes del movimiento, por ejemplo, las leyes del péndulo, pero también aspectos relacionados con cómo funciona la ciencia, de cómo se investiga en ciencia, cómo se crean modelos. El péndulo es uno de los grandes modelos que se utiliza en la física, cómo se generan esos modelos, esas idealizaciones, ¿no?, en el terreno de la ciencia, y luego cómo se puede relacionar esa investigación con la sociedad. Aparentemente el péndulo parece algo en la actualidad de carácter puramente teórico, ¿no? Parece algo como un modelo de la física, un problema de la física. Sin embargo, en la introducción del péndulo y el conocimiento del movimiento del péndulo, las leyes del péndulo, permitió toda una serie de avances en el terreno de la tecnología. Uno de ellos, los relojes de péndulo, que permitió una mejora en el control del tiempo. El péndulo también es una de las formas de establecer estándares en unidades de medida. Es decir, también tiene unas aplicaciones tecnológicas importantes. Bien, en definitiva, Matthews, lo que con esto abajo, lo que decía es que el reproducir un experimento clásico y adaptarlo a las aulas permite humanizar la ciencia, pues recuperar al personaje Galileo, clarificar conceptos como las leyes del movimiento, ver a la ciencia en acción con la experimentación, experimentos que pueden ser idealizados, pueden ser o estar basados en experimentos reales. También estas conexiones ciencia, tecnología, sociedad que hemos comentado. Y luego ver cómo ese tipo de experiencias se ha llevado a las aulas. El péndulo ha sido uno de los instrumentos habitualmente utilizados en las aulas y se pueden ver experiencias pedagógicas de uso del péndulo a lo largo de la historia, ¿no? Por lo tanto, se puede hacer una reflexión crítica sobre ellas. El péndulo solamente es un ejemplo de los muchos instrumentos que se podrían investigar didácticamente o que se han investigado ya de forma didáctica. Otro de ellos es la máquina de vacío. La máquina de vacío es uno de los instrumentos que surgen en el siglo XVII, lo introduce a autores como Robert Boyle. Y la máquina de vacío tiene una peculiaridad y es que permite hacer experimentos en un contexto en el que no se está habituado, el vacío. Estamos habituados a vivir en un contexto en el que siempre a nuestro alrededor hay aire. ¿Por qué? Pues porque si no, moriríamos, ¿no? Sin embargo, muchos de los fenómenos de la física se pueden estudiar mejor en un contexto en el cual los cambios, las alteraciones que provoca el aire, por ejemplo, el movimiento, se eliminan. Y por eso este tipo de máquina de vacío fue tan importante para las investigaciones del siglo XVII, en las investigaciones de muchos aspectos, como por ejemplo las leyes de movimiento, las leyes de la acústica también. Se dieron cuenta que en el vacío las ondas sonoras no circulaban, y toda una serie de experiencias que se realizaron. Algunas de ellas en salones, en experiencias como esta que estamos viendo aquí, que tiene que ver con la respiración de animales, la investigación del siglo XVIII de la respiración de animales y ver que en el vacío no pueden respirar. Bien, pues estas experiencias se hacían en salones y en experiencias espectaculares, como esa ciencia espectacular del siglo XVIII, que era un tipo de experimento que veíamos el otro día en la conferencia, que atraía una gran cantidad de personas precisamente porque eran como obras de teatro, ¿no? Obras de diversión. Y la máquina de vacío jugó ese papel. La máquina de vacío luego pasó a las aulas en el siglo XIX. Aquí vemos un modelo de
de la máquina de vacío de un instituto del siglo XIX y permitió hacer toda una serie de experimentos que eran habituales en las aulas, que por ejemplo este experimento de las esferas de Magdeburgo, que es son dos esferas en las que se ha hecho el vacío, las esferas que vemos ahí, se ha hecho el vacío con esa máquina neumática y se ofrece a dos estudiantes que las separen. Esas esferas no están conectadas, están solamente unidas por una válvula por donde se puede hacer el vacío, pero cuando no está el vacío hecho, se pueden separar fácilmente. Bien, cuando se hace el vacío, se ofrece a dos estudiantes para que las separen y no pueden hacerlo. Requieren una gran fuerza para poder separarlas. Es un tipo de experimento espectacular que crea una pregunta, crea una situación extraña, a partir de la cual se pueden trabajar muchas de las leyes relacionadas, por ejemplo, con la presión. Y aquí vemos toda otra serie de experimentos que se hacían con las máquinas neumáticas en el siglo XIX, los tubos de Newton, donde vemos que dos objetos dentro de ese tubo, en el que se ha hecho el vacío, dos objetos como una bola de plomo y una pluma, por ejemplo, caen al mismo tiempo. Mientras que en esta sala, si dejáramos caer una bola de plomo y una pluma, pues caería mucho más rápido la bola de plomo, ¿no? En el vacío no. Y este tipo de experimento se puede hacer en un aula y comprobar así las leyes de Newton, ¿no? Es un experimento también sorprendente, sorprende este tipo de fenómeno. Tenemos también otro tipo de experimentos con relojes, las esferas que hemos comentado ya. Bien, y otra de las cuestiones que hemos trabajado también en estas matinales son el patrimonio material de los centros de enseñanza. Y esta es una cuestión muy importante, se ha trabajado en las últimas 3 décadas en España, pero también en muchos otros países, en Francia hay proyectos semejantes, en Estados Unidos, en Inglaterra, Alemania. Muchos centros de enseñanza tienen un rico patrimonio cultural en forma de instrumentos y se han hecho catálogos. Este es un catálogo de instrumentos de mi zona, donde se pueden consultar, ahora está disponible online, se pueden consultar los instrumentos que existen en cada uno de estos institutos. Son instrumentos que luego se pueden utilizar en la enseñanza. Bien, muy relacionado con este tema, hemos hecho otra de las sesiones de las matinales que se llamaba La Ciencia en Acción. La Ciencia en Acción es un proyecto que trata de luchar contra ideas recibidas acerca de cómo funciona la ciencia y que ayer comentábamos algunas en la conferencia. En el trabajo que tuvimos en esta matinal, lo que nos planteábamos es la presencia entre las personas que estudian ciencia, pero también las personas que ejercen la ciencia, las personas que enseñan ciencia, de toda una serie de mitos en torno al funcionamiento de la ciencia que han sido hace mucho tiempo abandonados por parte de las personas que investigan en historia o en epistemología. Ideas que tienen que ver acerca de la fiabilidad de los conocimientos, acerca de la inducción, acerca de la realidad la relación entre la teoría y el experimento. Una serie de ideas que se reciben por el paso a través de una carrera de ciencias y que muchas veces van en contra de lo que sabemos actualmente sobre cómo funciona la ciencia. Y muchas de estas ideas quedan reflejadas a veces en los manuales. Un trabajo que hago con mis estudiantes de profesorado es buscar experimentos imaginarios. En los manuales de ciencia existen muchos experimentos imaginados que nunca han existido y que, sin embargo, forman parte de la formación de una persona que estudia ciencias, porque está dentro de las imágenes típicas que encontramos habitualmente en un manual. Una de las más famosas es esta de Newton y la manzana, ¿no? Supongo que también la han visto alguna vez. ¿Qué es Newton y la manzana? ¿No? ¿No lo habéis visto nunca? ¿No? ¿No? ¿Lo has visto alguna vez? Newton y la manzana. ¿Y qué es? ¿Qué es Newton y la manzana? Estaba sentado debajo del árbol, pensando y le cayó Uh-huh. a medida de esa fenomenología que observo, pues puedo diferenciar la gravedad o sacar adelante un concepto de gravedad.
Muy bien, esta es la descripción que hay habitualmente en los libros de texto, ¿no? Que aparece cuando estudiamos el tema de gravedad o las leyes de Newton, nos aparecen estas imágenes y nos dice, bueno, pues cuando Newton llegó a estas leyes que vais a estudiar ahora, ¿no? Llegó a esta cuestión porque estaba debajo de un árbol y le cayó una manzana, ¿no? Bien, ¿qué tipo de imagen del método científico nos transmite estas figuras que aparecen aquí? ¿Qué tipo de imagen de la creatividad científica nos transmiten? ¿Qué pensáis? ¿Qué nos está diciendo con esto, al ver estas imágenes? ¿Cómo funciona la ciencia? ¿Cómo se crean nuevas cuestiones en ciencia? ¿Cómo se inventa en ciencia? A partir de la observación, pero una observación fortuita, ¿no? Parece ser. Algo que ocurre fortuitamente y después de ver ese hecho fortuito hay un momento eureka, ¿no? Un momento de inspiración que tiene que ser una mente genial, ¿no? Porque si no es una mente genial, a una persona le cae una manzana en la cabeza, ¿no? Y no se inventa la teoría de la gravitación, ¿no? En principio, ¿no? Bien, nos está diciendo que efectivamente la producción de interpretaciones se basa en hechos, pero en hechos fortuitos y en momentos de inspiración, ¿no? Que son propios de genios, ¿no? Bien, esta imagen del método científico es una imagen que ha sido abandonada por la historia de la epistemología de las ciencias. La historia de la ciencia nos dice que los avances en ciencia, como también vimos ayer en el sistema periódico de Mendeleev, son trabajos colectivos de muchas personas, de momentos que pueden ser fortuitos como este, pero muchos otros momentos que requieren un trabajo sistemático, trabajo acumulativo, trabajo a veces muy aburrido, que tiene muy poco que ver con una experiencia genial. Y por lo tanto, este tipo de imágenes nos está transmitiendo la idea de que solo determinadas personas pueden hacer ciencia en determinados momentos, ¿no? Son imágenes que pueden tener, bueno, pueden servir para captar la atención, pueden servir como fábulas que nos resultan reconfortantes, pero también crean una imagen que puede ser peligrosa respecto al método científico. Bien, otras tienen que ver con lo que se considera un experimento. Este me gusta mucho porque este es un trabajo que han hecho también mis estudiantes de un experimento que supongo que a lo mejor también han visto alguna vez, ¿no? Dibujado, el experimento de la Torre de Pisa de Galileo. No sé si alguien recuerda o lo puede describir, este experimento. ¿Sí? ¿Sí? Dejar caer un objeto desde la Torre de Pisa. La Torre de Pisa la conocen, es una torre que está inclinada, sigue inclinándose. ¿Y por qué dejaba caer un objeto de la Torre de Pisa? ¿Por qué Galileo deja caer un objeto desde la Torre de Pisa en ese dibujo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería demostrar? El objeto no caía con velocidad igual. Quería demostrar las leyes de caída de graves que él defendía, según la cual la velocidad de caída no depende de la masa del objeto. No depende de la masa, sino, bueno, da igual que sea un objeto muy grande, da igual que sea una bola de plomo que una bola de papel. Desde la Torre de Pisa, según este experimento, una bola de plomo cae al mismo tiempo que una bola de papel. Eso es lo que trata de demostrar este experimento. Y este experimento es un experimento también imaginario, pero sin embargo ya es real porque está prácticamente en todos los libros de física. En casi todos los libros de física encontramos, sobre todo en la enseñanza secundaria en España, está dibujado, dibujado de diversas formas. Aquí vemos un Galileo un poco extraño porque la verdad que no se parece mucho, ¿no? A Galileo es el personaje que sale aquí. Aquí lo vemos en dibujos animados. Hay incluso, se puede ver en YouTube, reproducciones del experimento de forma modelos, ¿no? Bueno, y ahí vemos pues toda una serie de caricaturas, ¿no? Sobre esto. Bien, la realidad es que de ese experimento solamente tenemos una pequeña referencia. Galileo nunca habló de ese experimento en sus trabajos, nunca lo relató, lo cual es extraño, ¿no? Y solamente tenemos una pequeña referencia en una biografía que hizo un discípulo de Galileo años después de su muerte. Es decir, para los historiadores esto es una fuente muy poco fiable. Dicho de otra manera, este experimento que está en casi todos los libros de física actuales
es muy probable que jamás se realizara, que jamás lo realizara Galileo. Es una invención probablemente de los manuales escolares, una invención de las aulas. Las aulas son creativas y este experimento es potente porque nos enseña esto que estamos comentando, ¿no? La ley de caída de graves de Galileo sí lo enseña muy bien, está muy bien elegido el experimento. Como experimento didáctico, históricamente no tiene fundamento. De hecho, si lo pensamos un poco, y si vamos a un edificio aquí alto, ¿no?, en Bogotá, y lanzamos con mucho cuidado, porque si pasa alguien por abajo puede ser peligroso, ¿no? Con papel no, pero con la bola de plomo, pues yo recomiendo cuidado, ¿eh? Si lo lanzamos, ¿qué pasará? Que no van a caer igual, ¿no? En Bogotá, desde luego que no. Y en Pisa, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Luego, esto es un experimento imaginario. Galileo hizo muchos experimentos con la imaginación. Experimentos matemáticos, modelos, experimentos que imaginaba para eliminar factores que alteraban algunas de las cuestiones que quería estudiar. Por ejemplo, en este caso, el factor que provoca esta alteración de estas leyes del movimiento es el aire. El aire hace, el empuje del aire hace que la caída de la bola de plomo y del papel sean diferentes. Si lo hiciéramos en el vacío, caerían al mismo tiempo, como en el tubo de Newton, ¿no? Pero aquí no caen. De hecho, cuando sabemos, los casos que sabemos que se han hecho este experimento, son casos en los que personas que se oponían a Galileo defendían este experimento. Hubo personas que hicieron este experimento, pero para oponerse a Galileo, porque llegaban a la conclusión de que una bola de plomo y una bola de papel no caían al mismo tiempo. Luego, este experimento, como hemos visto antes, es producto, todo esto, de la imaginación didáctica. Y como estos, hay muchos otros experimentos que encontramos en los manuales de enseñanza que han sido creados por una tradición didáctica que tienen una potencia de la enseñanza muy interesante, pero que históricamente no están fundamentados. Y hemos de reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Porque pueden tener interés, pero hay que llevar cuidado cuando lo llevamos más adelante. Bien, como estos experimentos tenemos muchos otros. Ayer estaba hablando con un profesor precisamente sobre este experimento de Millikan, sobre el que también se utiliza mucho en la enseñanza de manera idealizada. Y para poder superar estas idealizaciones, la única manera es ir a los textos originales. Es muy importante disponer de textos originales que nos permiten ver qué es lo que hizo cada autor en su momento. O a veces disponemos de imágenes, también son muy potentes para poder trabajar algunos experimentos. Estas imágenes realmente son de los cuadros más famosos, ¿no?, de la historia de la química. Fueron unos cuadros dibujados por Marie Lavoisier, que se encuentra aquí, este personaje se encuentra aquí escribiendo, y que hizo este grabado y este otro de estos experimentos sobre la respiración. Y por lo tanto podemos entrar en el laboratorio de Lavoisier y ver lo que estaba pasando ahí dentro. Esto es muy interesante, a veces trabajarlo, estas imágenes, para ver cómo funcionaba ese experimento. Bien, a partir de estas imágenes se ha hecho a veces también obras de ficción. No solamente ficción didáctica, sino también ficción literaria. Sobre los experimentos de Lavoisier se ha hecho esta obra de teatro de Gerasi Hoffman, que hace unos años hicimos una reproducción en nuestro instituto con el grupo de... También aquí la han hecho esta práctica. Es una obra muy interesante, ¿no? Porque nos está hablando del descubrimiento múltiple, del papel de cada persona en ese descubrimiento, los diálogos que tienen, ¿no?, sobre quién descubrió el oxígeno, ¿no? Es yo creo que un tema muy interesante. Bien, este tema nos lleva, es uno de los... el quién descubrió el oxígeno es una controversia, hay varias personas potencialmente descubridoras del oxígeno, y esto nos lleva a otra de las cuestiones que hemos trabajado en las matinales, y que son las controversias científicas. Las controversias científicas, o las controversias sociocientíficas, como era el título de la matinal de 2017, es una de las áreas de investigación más importantes de la historia de la ciencia. Hoy sabemos, después de casi 4 décadas de investigación, que en la ciencia hay muchas controversias, que esas controversias tienen muchas características, tienen muchos orígenes, tienen muchas formas de desarrollarse, de
acabar disputándose y de finalizarse, y que la ciencia fundamentalmente tiene a lo largo de su desarrollo perspectivas diferentes. Esto va en contra de muchas imágenes que transmiten los manuales de enseñanza sobre la ciencia, que la presentan como un saber acabado, consensual, donde no hay disputa, donde solo hay una perspectiva. La historia de la ciencia, por el contrario, muestra que hay generalmente varias perspectivas y que hay muchos puntos de vista. Aquí tenemos algunos de los estudios sobre controversias, ¿no? Bien, los factores que pueden dar lugar a una controversia son muy diversos. Pueden ser interpretaciones, pueden ser experimentos, pueden ser que dos personas tengan interpretaciones diferentes sobre un hecho, pues una persona que lo interpreta desde una teoría, otra persona desde otra, que los experimentos no se puedan reproducir, que el resultado de un experimento no se puede hacer en otro sitio, entonces que la persona que está en otro lugar diga, no, este experimento no está bien hecho, que los instrumentos no se acepten como herramientas de obtención de información fiable. Por ejemplo, el telescopio en los primeros años no se consideraba una herramienta de obtención de información fiable. Se pensaba también en el microscopio. En el microscopio, cuando empezó en el siglo XVII a ser utilizado, se pensaba que las imágenes que se ven allí, la mayor parte de esas imágenes eran deformaciones visuales, ¿no? ¿Qué son las deformaciones? ¿Qué es la señal? ¿Y qué es el ruido? ¿No? Es algo que no siempre está claro en un instrumento, sobre todo en los primeros momentos, y eso da lugar a toda una serie de debates, ¿no? La relación entre experimentos e interpretaciones es complicada, es muy difícil salir de ese bucle, de ese círculo vicioso del experimento y la teoría, y es muy difícil cuando se está en un debate poder llegar a un acuerdo en muchas ocasiones. También otra cuestión de las controversias tiene que ver con lo que se considera ciencia y lo que se considera no ciencia. Muchos debates tienen que ver con lo que los propios autores consideran como conocimiento fiable y no fiable, dónde acaba la ciencia, dónde comienza la política, la ideología, la religión. Esas fronteras a veces están en disputa. Y otra cuestión también es la delimitación de qué personas tienen voz autorizada para participar en los debates, quiénes son los expertos y quiénes son los profanos. Muchas veces en las controversias científicas esa delimitación no está clara y las personas que intervienen tratan de llevar esa línea a su terreno. Y finalmente, otra cuestión muy importante son los espacios donde se desarrollan esos debates. Esos debates a veces tienen lugar en el terreno académico, pero muchas veces se funcionan en la esfera pública, en el terreno extraacadémico. Son debates que atañen a toda la sociedad. Y aquí he traído algunos ejemplos de debates. Uno de los más famosos, de las más famosas controversias, es la generación espontánea. En la generación espontánea, dos autores, uno muy famoso y otro desconocido, se enfrentaron, ¿no? Louis Pasteur es el más conocido, decía que no existía la generación espontánea, que a partir de la materia inerte no se podía crear materia viva, y Félix Pouchet, que era el director del museo en Rouen, en Francia, muy poco conocido, este autor, bueno, pues decía lo contrario, decía que a partir de la materia inerte se podía crear vida. Y él fundamentaba estos experimentos a partir de, fundamentaba su afirmación a partir de experimentos como estos que estamos viendo, y Pasteur lo fundamentaba a partir de experimentos como estos, se llegó a desarrollar un tipo de recipiente especial para hacer experimentos de estas características. Y bueno, la idea era si a partir de muestras inertes, recipientes, por ejemplo, en los que se había colocado semillas de determinados cereales, por ejemplo, si a partir de esas muestras inertes se podía desarrollar vida o no. Si una vez había sido tratado o había sido hervido, por ejemplo, ya por lo tanto no había ningún rastro de vida, si se podía formar vida o no. Este era el debate. Pouchet decía que sí, porque muchas veces cuando tenía un recipiente que había calentado y había tratado hasta el máximo, al final acababa apareciendo moho o acababa pudriéndose, ¿no? el líquido de ese recipiente, y por lo tanto aparecía vida, mientras que Pasteur decía lo contrario, decía que eso era imposible. Bien, los estudios que se han hecho muestran que la postura de esos autores no era fácilmente reconciliable. En función de su interpretación, seleccionaban unos datos frente a otros. Para las personas que, como Pouchet, consideraban que había generación espontánea, pensaban que los experimentos en los que aparecía la vida en estos recipientes pues eran una confirmación de su interpretación. Para Pasteur, cuando se producía la aparición de vida, era una muestra de que el experimento estaba mal hecho, que se había contaminado,
que había encerrado mal el recipiente y por eso decía que había que repetirlo, ¿no? Por lo tanto, las fuentes de controversia son muy variadas. Las técnicas que se utilizan, pues, por ejemplo, el utilizar pinzas o el usar una lima para cortar los recipientes y sellarlos, eso podía cambiar en la naturaleza de la contaminación o no, del experimento. El que se utilizaran determinadas levaduras o heno que son más o menos resistentes al fuego, pues esto permitía que en unos casos sí que apareciera vida y en otros no, pero los autores que hacían estos experimentos no lo sabían, que no sabían que había esta diferencia, como tampoco sabían la diferencia que suponían los medios, el que sea medio ácido, medio básico, eso cambiaba los resultados, ¿no? Por lo tanto, los resultados que obtenían eran diferentes precisamente porque los materiales que empleaban de partida eran también diferentes, aunque ellos no eran conscientes de ello. Otra de las cuestiones importantes que tuvo intervención en esta controversia son las ideas religiosas. Pasteur era un conservador católico y, por lo tanto, no podía aceptar que a partir de la materia inorgánica pudiera surgir la vida. Él pensaba que la vida solamente podría surgir por la creación, a través de la creación divina. Mientras que Pouchet era un materialista que pensaba que la vida no era el resultado de la creación divina, sino que era el resultado de la evolución. Y, por lo tanto, muchas veces en las disputas entre autores puede haber componentes ideológicos y religiosos. Y esto nos lleva a otra de las cuestiones que también tratamos en nuestras matinales, las controversias que tienen que ver sobre ciencia y religión. Los estudios sobre ciencia y religión se han desarrollado mucho en los últimos años en historia de la ciencia. Hoy tenemos ya una gran cantidad de trabajos que permiten analizar estas controversias de una manera mucho más avanzada, más allá de la tesis habitual que figura en la mayor parte de los libros de divulgación, que es la tesis del conflicto, ¿no? A finales del siglo XIX se desarrolló esta tesis a partir de las polémicas darwinistas y la tesis del conflicto lo que dice es que hay una tensión inevitable entre la ciencia y la religión y se basa en una serie de episodios a lo largo de la historia de la ciencia. En realidad, hay muchos otros casos de complementariedad entre ciencia y religión. Por ejemplo, Newton, una gran parte de su obra fue una obra dedicada a la teología y muchas partes de sus investigaciones las realizó precisamente buscando aspectos teológicos. Hay aspectos de complementariedad. Y la postura que más en este momento se acepta en el campo de la historia es que la relación entre ciencia y religión es muy compleja. Ha ido variando a lo largo del tiempo, hay interacciones que son de sinergia, otras que son de tensiones muy fuertes y que la tensión y las relaciones van en un lado y en otro. A veces la ciencia influye en la religión, pero también la religión puede influir en la ciencia, creando marcos normativos, puede crear regulaciones. En fin, es una situación muy complicada. Por eso, a veces hay que llevar cuidado cuando se basa en este debate en casos particulares como el caso de Galileo. El caso de Galileo es uno de los que estudiamos en las clases. Aquí tenemos el famoso juicio de Galileo frente a la Inquisición. Recordemos, no sé si es un caso que se estudia, ¿no? Lo trabajan en clase este caso porque es un caso muy conocido, sobre el que tenemos mucho material, porque tenemos todos los textos de la Inquisición que hablan sobre la denuncia que hizo la Inquisición contra Galileo por defender el movimiento de la Tierra. Y también tenemos la juración de Galileo. Galileo tuvo que arrodillarse en el tribunal de la Inquisición y afirmar que no volvería otra vez a enseñar que la Tierra giraba en torno al Sol. Bien, y esta historia de Galileo además ha tenido un recorrido muy largo porque hasta épocas muy recientes, hasta que recordar 1992, la Iglesia no perdonó a Galileo. En el año 1979, Juan Pablo II abrió una comisión eclesiástica en Roma que tardó creo que casi 2 décadas en revisar los expedientes de Galileo y públicamente en el año 92 hicieron una declaración en la que señalaba que se había cometido un error en este juicio. Es decir, que realmente el proceso de revisión por parte de la Iglesia del caso Galileo ha sido larguísimo, en varios siglos, hasta que finalmente se ha revisado. Pero nos indica que las relaciones entre ciencia y religión pueden ser de una tensión muy fuerte, como esta que estamos viendo, ¿no? Y además nos permiten
también disponer de materiales que podemos utilizar en el aula, como son estas biografías de Galileo, donde se reconstruye parte de su vida, y tenemos caracteres, ¿no?, representando a Galileo y, bueno, tiene mucha fuerza el poder utilizarlo esto con los estudiantes, ¿no?, que es un material que, al menos en mis clases, siempre acabamos con debates muy encendidos en torno a las relaciones ciencia y religión, y particularmente en este caso, ¿no? No sé si aquí lo trabajan también, ¿sí? Ah, sí, precisamente esta es la que iba a tratar ahora, porque el caso de Galileo es uno de los ejemplos de controversia, pero todavía es más famoso la controversia en el caso del darwinismo y estos juicios del mono que se hicieron en Estados Unidos y que tiene que ver con este profesor norteamericano, Scopes, que se atrevió a enseñar la teoría de la evolución y que, bueno, pues acabó siendo procesado. Y todo esto dio lugar a una película maravillosa, es excepcional, una de las mejores películas, ¿no?, una de las películas clásicas de la historia del cine, que es La herencia del viento. Y que realmente se puede utilizar mucho en clase porque reconstruye el juicio en torno a este profesor, que era un profesor que sencillamente llevó la teoría de la evolución al aula. Recordad que esta cuestión de la teoría de la evolución en las aulas sigue estando vigente. En Estados Unidos todavía hay estados en los que se debe enseñar al mismo tiempo la teoría de la evolución y la teoría creacionista. Se han desarrollado incluso desde el punto de vista de las teorías, desde las ideas creacionistas, interpretaciones pseudocientíficas como la del diseño inteligente, que también se trata de imponer en las escuelas, y por eso el debate que estamos comentando aquí todavía sigue muy vigente. También yo creo que es un tema para trabajar en el aula. Y luego, finalmente, y con esto acabo esta parte, hay otro tipo de debates que también son muy importantes porque atañen a cuestiones de carácter social, político, económico. Y son los debates que circulan fuera del mundo académico. Este caso de los juicios del mono circuló en las aulas, ¿no? El debate Pouchet-Pasteur es un debate académico, tuvo lugar en la Academia de Ciencias de París, ¿no? El otro en las aulas. Y estos que quiero comentar ahora son debates que tienen lugar en la esfera pública. Cuando la ciencia se traslada a la esfera pública, acaba siendo un tema de debate en la esfera pública, en los periódicos, en la televisión. Y estos quizás han sido los debates, las controversias que más han interesado en los últimos años a historiadores y sociólogos de la ciencia, porque presentan características muy particulares frente a las otras y además nos permiten intervenir en cuestiones que tienen que ver con la formación de personas en sociedades democráticas. Me refiero, en este texto, que es un libro que se llama Mercaderes de la Duda, realizado por una historiadora y un historiador norteamericano, lo que se trabaja son diversas controversias a lo largo del tiempo y se ve cómo han sido construidas a veces por intereses políticos y económicos. Naomi Oreskes investigó una controversia que todavía está vigente, que es la controversia sobre el cambio climático. En Estados Unidos, muchas personas, y todavía en la actualidad, consideraban que el cambio climático era un engaño, que los fenómenos de transformación del clima provocados por las emisiones realizadas por los seres humanos, pues en realidad era una invención de personas que querían regular esas emisiones, que querían coartar a determinadas industrias que siguieran realizando ese tipo de emisiones, las industrias automovilísticas, las industrias del petróleo. Y, por lo tanto, cuando se hacen encuestas, también en España, acerca de lo que se opina respecto al cambio climático, bueno, pues hay un porcentaje amplio de personas que afirman que el cambio climático no existe o que el cambio climático no tiene origen en estas emisiones. Bien, Naomi Oreskes lo que hizo fue recoger el consenso que existe en el mundo académico acerca del cambio climático. Buscó en un gran número de revistas científicas, buscó artículos relacionados con el cambio climático y vio qué grado de consenso o de polémica había. Y llegó a la conclusión
que en el mundo académico no había disputa importante en el cambio climático, que había menos disputa acerca del cambio climático que acerca de la teoría de la relatividad de Einstein. Encontró un consenso del 97% de las publicaciones científicas en torno a la existencia del cambio climático y sus características. Dicho de otro modo, el debate sobre el cambio climático era un debate acerca de la ciencia que tenía lugar fuera del mundo académico, que era realizado fundamentalmente por personas que no trabajaban en ciencia. ¿Y por qué? Bueno, pues este es el motivo de la investigación que hizo Naomi Oreskes, que fue buscar los orígenes de las personas o las conexiones de estas personas que estaban promoviendo este tipo de debates. Las personas que lo hacían en la televisión, que lo hacían en la prensa, que trataban de publicar libros con estos debates. Se dio cuenta que ninguna de estas personas tenía una formación sólida en el terreno del cambio climático y que en realidad muchas de ellas estaban conectadas con las grandes empresas que tenían intereses en la producción de combustibles fósiles o la industria del automóvil. Bien, este tipo de controversias fabricadas en la esfera pública, pueden dañar mucho la credibilidad de la ciencia. Este tipo de controversias, que son generadas por grandes intereses mediáticos y económicos, pueden llegar a poner en cuestión conocimientos muy sólidamente fundamentados por parte del mundo académico. El otro estudio que recomiendo también ver dentro de este libro y que ha sido hecho por otros autores como Robert Proctor, muy famoso, son los estudios sobre el tabaco. Este estudio también tiene una película que se puede ver. Otro de los trabajos que hay en este libro son los estudios sobre el tabaco. El libro demuestra que desde los años 50 e incluso antes, las grandes tabaqueras norteamericanas sabían que había una relación muy fuerte entre fumar y cáncer. Y durante mucho tiempo ocultaron, siguiendo diversos métodos de propaganda, de contratación de personas que hablaban y ponían en duda las investigaciones que se habían hecho entre tabaco y cáncer, y trataban de crear dudas acerca de las investigaciones en ese terreno. Por eso en este libro aparece esta idea, ¿no? La duda es nuestro producto. Esto es una frase que escribió un directivo de las empresas tabaqueras norteamericanas y que decía que la mejor forma para poder seguir con su negocio era poner en cuestión, hacer dudar de esa relación entre cáncer y tabaco. ¿No? De ahí viene el título del libro, que es Mercaderes de la Duda, personas que crean dudas, que generan debates, falsos debates en la esfera pública. Bueno, este es otro grupo de trabajos que se pueden hacer en el aula, ese tipo de debates, pero hay que llevar mucho cuidado porque en ese tipo de debates la información que circula por Internet es muy variada. De hecho, algunas empresas mediáticas pueden tener más capacidad de colocar su discurso científico disponible en Internet y, por lo tanto, se pueden llegar a producir ese tipo de situaciones. Cuando se hacen trabajos, a veces se llegan a fundamentar estas dudas, que en realidad son dudas construidas, pero claro, con un trabajo mediático muy fuerte, con páginas en diarios importantes o con secciones de blogs, pueden crear esto. Contra esto se han hecho muchos trabajos por este proyecto sobre los documentos tóxicos. Nosotros hemos hecho en la Universidad de Valencia un proyecto también sobre este tema de tóxicos invisibles, sobre toda esa serie de tóxicos que afectan a la salud y sobre los cuales también hay una reacción por parte de la industria diciendo que no son tan peligrosos, que realmente no se sabe si hay una conexión entre el amianto y determinados tipos de tumores, que, bueno, tampoco es tan importante que los pescados tengan cierta cantidad de mercurio. Bien, esa generación de dudas respecto a lo que se sabe desde el campo de la toxicología genera toda una serie de ocultaciones, de saberes, de invisibilizaciones de los riesgos y otro tipo de debates que se pueden trabajar. Y con este última matinal acabo. Esta es la última que hemos hecho y es la que hemos dedicado a la tabla periódica. Y sobre esta pues no voy a desarrollar mucho más porque es el tema de la conferencia de ayer. Y bueno, como está en YouTube, ¿no? Está ahora ya disponible, pues pueden acceder directamente a ella para saber más sobre esta cuestión. Y la matinal la realizamos, como siempre, con una persona que venía del campo de la historia, una persona que venía desde la didáctica. Y bueno, trabajamos
la historia de la tabla periódica con toda una serie de puntos que veíamos ayer, la motivación, la clarificación conceptual, se puede trabajar propiedades periódicas, número atómico, masa atómica, isótopos, la terminología, los nombres de las sustancias, ciencia en acción, ayer lo veíamos, y ciencia en el aula. Bien, acabo aquí, no voy a desarrollar este punto. Estos ejemplos, estas 5 matinales que acabo de señalar, son solamente ejemplos en los que tenemos investigación importante en el terreno de la historia y a veces de la didáctica de la ciencia, y esos ejemplos que acabo de señalar podrían servir para desarrollar algunos de los aspectos que hemos visto que la historia puede servir en las aulas. No todos los temas sirven para todo, no todos los temas sirven para todos los niveles educativos, no siempre es el mismo objetivo el que se persigue cuando se trabaja un mismo tema. Un mismo tema puede servir para un objetivo en un contexto educativo y no puede servir en otro. Es decir, a esto que hemos comentado ahora hace falta añadir un esfuerzo de traslación a las aulas, un esfuerzo creativo, de adaptación, de decisiones, de formulación de materiales didácticos, de secuenciación de contenidos, de inserción de estos saberes en prácticas de enseñanza y aprendizaje que requieren un trabajo colectivo como el que se hablaba al principio. Por eso espero que podremos seguir colaborando en el futuro en estos temas. Gracias.